Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy otro lunes 19 horas con un nuevo webinar y el último del año. Qué cosa, ¿no? Este es la cuarta temporada, el cuarto año y estamos llegando al final, como pasa el tiempo y realmente una sensación muy, muy linda. Bueno, hoy la charla la voy a dar yo, le doy la bienvenida a Claudia Alonso, que va a estar conmigo. Hola Claudia, gracias por estar ahí, No, de nada. eh, haciéndome el aguante una vez más. Bueno, y como esta es la última charla del año, hice un mix de estas últimas cuatro exposiciones donde vamos a tratar de ver con un enfoque un poquitito diferente del que llevan mis colegas para al final tratar de llegar a ver qué cosas nuevas pueden ser de utilidad. Entonces, en definitiva, bueno, recuerden si quieren hacer las preguntas, háganlos por el chat y o los comentarios y si quieren tener los certificados, aquí abajo va a salir en el Zócalo el email nuestro para mandarnos y nosotros le mandamos tres preguntitas choice sencillas y así van a recibir el certificado de asistencia. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Uno, vamos a hablar de algunas cositas bien generales, vamos a hablar sobre el rastreo, vamos a hablar sobre los tipos de depresión y el manejo de la depresión en el adulto mayor. Ok, entonces, ¿cuáles son las características? Brevemente, yo traté de tomar algunos tips que quería recalcar de lo que vimos en estas últimas charlas y otras previas durante el año también. Parece súper interesante esto del 10% de los adultos mayores en la atención primaria tienen depresión mayor. Ya vamos a recordar la definición. Entonces, es importante, porque tenemos que estar muy atentos. Ni que hablar de depresión subsindrómica o subsindromática, que la vamos a ver en un ratito, que todavía es mayor el porcentaje. Y a su vez, si nos paramos en los residentes de los hogares, ni que hablar, en los adultos mayores hospitalizados, el porcentaje es muchísimo mayor. Así que desde ya todo lo que podamos hacer para el reconocimiento de los pacientes con depresión y sus estrategias de manejo, me parece que todo va a aportar. Y acá un gran desafío, uno de los primeros desafíos en la práctica clínica es esto, cómo que el paciente puede venir y quejándose de falta de energía o síntomas somáticos y a veces los atribuimos rápidamente a síntomas vinculados con la vejez u otras condiciones físicas. Y ahí eso es un gran desafío, porque en general tienen múltiples comorbilidades y eso hace más difícil a veces el diagnóstico o hace que requiera más estudios a solicitar y bueno, y por eso nuestra visión desde el punto de vista clínico y geriátrico es clave antes de llegar al consultorio de psiquiatría. Bien, esto es para recordar la definición de la cual después se pueden ir desmenuzando síntomas para otras definiciones de la depresión, pero esta es la clásica de depresión mayor. Los dos síntomas capitales tienen que ver con la pérdida de interés en las actividades que habitualmente le generaban placer, lo que suele llamarse anedonia, y el ánimo triste obviamente por otro lado. Son los dos síntomas capitales. Aquí a la izquierda van a ver un cuadrito que está en inglés, que tiene que ver con unas siglas que se utilizan mucho en
los anglosajones para ir recordando un poquitito estas cuestiones de la culpa, de la disminución de la energía, falta de la concentración, cambios en el apetito con aumento o disminución de peso. Otra de las cuestiones que hacen muy difícil el diagnóstico, cuando el mismo puedes tener dos síntomas totalmente contrapuestos, o agitación o retardo psicomotor, ideación suicida. De ahí, bueno, yo insisto en la visión muy clínica, geriátrica inicial, para descartar que no tenga un síndrome de impregnación, que no tenga una polimialgia reumática o alguna otra cuestión a descartar. Siempre las últimas, por lo menos, dos semanas. Ok, pero esta es la definición que a mi entender es muy específica y es poco sensible. Es decir, si solamente buscamos estos síntomas, probablemente se nos van a escapar un montón de otros, de pacientes que tengan depresión mayor y que pasen desapercibidos. Sí, es muy buena la definición para todo lo que tiene que ver trabajos de investigación y eso, donde sí queremos que los pacientes que ingresen tengan depresión mayor. Pero la práctica cotidiana la usamos más como una cuestión más académica, recordando un poco los síntomas, la sintomatología, pero utilizamos otras estrategias. Y en el rastreo, bueno, cada vez más usamos el PHQ-2, que son las dos preguntas capitales, la de depresión y la de anedonia. Le preguntamos, bueno, esto puede ser, uno puede preguntar directamente como dice acá, si a menudo ha tenido poco interés o placer en hacer cosas de las que habitualmente tenía placer, que es la anedonia, o si le ha molestado a menudo sentirse decaído, deprimido o desesperado. Son las dos preguntas capitales. Que a su vez, como después lo puntuamos, es sencillo, 0, 1, 2 y 3, dependiendo de nada, hasta si varios días en la semana, o más de la mitad de los días, o casi todos los días. Entonces, si tiene una puntuación más de 3, alta probabilidad de trastorno depresivo. No nos hace diagnóstico en sí de depresión, pero sí nos abre los ojos al próximo paso, que puede ser esto, que es la clásica escala de depresión de Guillain-Barré o GDS. Nosotros habitualmente usamos la de 15, no la de 30. A mí me parece interesante hacerle estas preguntas a ese paciente que tenemos enfrente, que el PHQ-2 le dio positivo, o tenemos alguna duda, le pudo haber dado negativo, pero si igualmente uno tiene dudas que el paciente que tenemos enfrente puede estar cursando con sintomatología depresiva. A mí me parece que es interesante que ustedes tengan la experiencia de ir haciéndolo, porque hasta los rasgos en la cara del paciente, cómo se va transformando, cómo se va poniendo ese rasgo de la cara triste, me parece que también suma, además de hacerle las preguntas puntuales. En general, todas tienen la misma puntuación. Ustedes fíjense, la que está más en negrito es la respuesta que suma. Por ejemplo, en general, ¿está satisfecho con su vida? Siempre las últimas 2 semanas, ¿no? Si dice no, ahí suma un punto. O sea, cuando está en negrita, le sumamos el punto. Todas suman lo mismo, pero sí me parece que es importante rescatar que si el paciente está desesperanzado, desesperanzado, que es la pregunta 14, si se siente sin esperanza. Me parece que por más que sume igual, siempre tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque quizás el paciente está en riesgo de tener alguna idea, plan o intento suicida. Así que eso a nosotros como profesionales nos va a hacer abrir bien los ojos, para luego indagar un poco más en detalle este aspecto. Marcelo, Bien. ¿el Yesabash Sí. puede ser autoadministrado? Sí, 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 sí. En la biografía anglosajona es autoadministrado. Nosotros tuvimos una experiencia con la autoadministración hace más de 20 años que la hicimos, porque en realidad la autoadministración tiene varios beneficios. Uno
perdés menos tiempo en la consulta. Estás en la sala de espera, lo va haciendo y ya viene con el papel. Y segundo, o sea, el paciente está libre de nuestra influencia. Cuando vos le vas preguntando que él no entiende bien, que vos le explicás y que bueno. Quizás el punto es el primero, ¿no? Que perdés menos tiempo en la consulta. El tema es que cuando nosotros hicimos nuestra experiencia hace muchos años, en realidad nos llevaba muchísimo tiempo. Entonces el paciente tenía dificultades en entender con exactitud y él venía y nos preguntaba y perdíamos más tiempo. O sea, en definitiva, ahí nos dimos cuenta que quizás hasta tenía más utilidad hacérsela a nosotros mismos. Pero la biografía anglosajona es autoadministrada. Sí, por eso, porque yo a veces en la consulta, cuando estoy haciendo varias baterías, a veces como un descanso de tanta influencia, lo dejo que sea autoadministrado enfrente mío, ¿no? En la sala de espera, y eso como que relaja un poco el ambiente, No, pero está bien, hay que ver el paciente en particular. Yo, en lo personal, ya me acostumbré a hacerlo, o sea, a hacérselo me parece que hasta veo que puede tener como algunos condimentos extras que me pueden dar utilidad a la hora después del manejo, como les comentaba recién, de las características de la fascia del paciente, cómo va modificando en la medida, en la medida que va contestando y en más de una oportunidad a veces le cae un lagrimón, ¿viste? Porque se va dando cuenta de cómo está. Esta es otra escala que la puede ser muy ampliamente utilizada cada vez más, que es el PHQ-9, que en realidad son las 9 preguntas más características que tienen que ver con lo de depresión mayor, también divididas a lo largo de los días, que también es autoadministrada en general. Esto también se lo hace y el paciente pondría un número, ¿eh? Un número y lo que tiene de bueno es que nos va a ayudar en la estrategia terapéutica. La escala de Guillain-Barré, la que vimos recién de los 15 puntos, si tiene 5 más, el paciente tiene sintomatología depresiva. O sea, no te lo encasilla en un diagnóstico en sí, ni te sirve demasiado para un seguimiento, aunque es obvio y lógico que si el paciente tiene 15 de 15 está más deprimido, una cuestión de sentido común, y si antes tenía 15 y ahora tiene 5 obviamente está mejor, pero desde el punto de vista quizás más de trabajo de investigación, no es una escala que sirva demasiado. A mí en el contexto asistencial me parece que es muy útil. Esta es otra, como les decía acá y como está en la diapositiva, uno puede ir viendo si tiene 1 a 4 no tiene depresión, si tiene 5 a 9 es leve a moderada. Y esto me parece que es un punto que es importante porque si tiene leve a moderada, hasta en el manejo me refiero, uno puede establecer una estrategia medio psicoterapéutica si uno es relativamente hábil en el consultorio. Nosotros hacemos una estrategia muy, ¿cómo se llama? Problem Solving Therapy, que es una estrategia muy conductista de tratar de rápidamente rescatar cuáles son los síntomas que más le aquejan al paciente y que sean resolvibles, porque a veces puede estar a ver, muy mal porque falleció un familiar y obviamente el familiar no va a volver, entonces eso no se resuelve, pero sí las cosas que uno lo puede ayudar con estrategias en lo cotidiano, que encima el paciente tenga síntomas leves, porque si ya tenemos entre 10 y 14, a ver, tenés que empezar con antidepresivos, o sea, no va a mejorar que vos le digas que vaya a bailar o que esto y otro que hacía antes, no va a mejorar hasta que vos no le des antidepresivos. Entonces, también en el de leve a moderado, si ya venía con medicación, quizás uno puede optimizar también la dosis, como dice aquí el texto. ¿M? Así que desde ese punto de vista, esta escala también nos puede ayudar en la estrategia terapéutica. Bueno, lo que vamos a ver ahora son algunas depresiones que son frecuentes principalmente en el ambulatorio. Y fíjense esta, la depresión subsindromática, casi de entre 8 y 40. En nuestra población es más rondando el 40. O sea, quiere decir que si vos viste 10 pacientes en una mañana de consultorio, 4 de esos 10 tenían esto. O sea, acá recordamos con
En el gráfico vemos recordamos un poquito los síntomas principales de los trastornos depresivos. Y en esta en particular, el paciente no cumple todos los criterios de depresión mayor, en realidad no cumple criterios de nada, está en una suerte de limbo desde el punto de vista diagnóstico, que no hay una definición exacta, pero va sumando puntos. Ojo, que hoy puede tener de falta de concentración, otro día tuvo más bien problemas en el apetito, otros síntomas de culpa, pero bueno, puede ir hasta variando, uno lo va a ver, es difícil inicialmente sin haber conocido el paciente, pero uno con el tiempo lo va conociendo. La primera vez es difícil y desde ya que te embarcas en la realización de estudios para ver qué le está sucediendo. Puede incluir trastornos de adaptación y depresiones más leves, con síntomas de ansiedad también. Y lo interesante, este último punto, que a su vez puede ser grave, o sea, no cumplir todo el video, pero a su vez puede ser grave lo que le está sucediendo, y encima asociado con deterioro funcional y aumento de la mortalidad. O sea, por más que no sea una depresión mayor, que a su vez la depresión mayor también está asociada a mayor riesgo de mortalidad, la depresión subsindromática también esto sucede. Así que tenemos que estar muy atentos, principalmente a la hora del el manejo de esta afección, básicamente con el manejo, me refiero a medicamentos. Y de este tema que sería bueno quizás plantearlo en extenso para el año que viene, nuestro webinar del año que viene, del duelo prolongado, o no prolongado, pero un duelo con alta intensidad de los síntomas y que requiere, decir, bueno, ¿cuándo es un duelo es normal y cuándo un duelo es patológico? ¿No? Pensándolo en nosotros cuando estamos en el consultorio. Ahora, la definición clásica es el duelo que persiste 12 meses, caracterizado por este anhelo de volver a ver al familiar que ya no está, o preocupación persistente acompañado de tres o más, de más de tres, de ocho de los próximos síntomas, que son estar muy incrédulo, dolor emocional intenso, sentimientos de confusión de identidad, y ahora ya no sé quién soy, porque antes me ayudaba mucho y toma, bueno, eh, cada vez que tocas el tema del familiar fallecido se pone muy mal. Por otro lado, el resto de las cosas le importa poco, o sea, él pasa a ser un poco el centro de lo que le está sucediendo y no el resto pierde importancia, una gran soledad, falta el sentido de la vida y que puede afectar hasta un 10% de los deudos. Es decir, a la gran mayoría se manejan bien esta situación. Es más, a mí me llamaría la atención si el paciente dice, no me pasa nada, estoy lo más bien, esto que lo otro, eso me llamaría la atención si realmente no está haciendo en ese momento, porque lo que vemos es que si no lo hace ahora, lo va a hacer después, y probablemente después con una sintomatología quizás más intensa o de difícil manejo. Entonces, son situaciones que tenemos que tener bien en claro, ya que por un lado los medicamentos para el estado de ánimo sirven, en el contexto de quizás también requerir algún tipo de estrategia psicoterapéutica que nos pueda ayudar, pero bueno, me parece que tenemos que tener eh, estar muy atentos a esta cuestión, no solamente el duelo por el fallecimiento del cónyuge, sino también haber hijos que se van al exterior, ¿viste? Y que no los ven y que se quedan ellos más bien solos o casi solos. Bueno, son situaciones, uno puede ser de duelo en sí, que uno lo ve con la pérdida concreta del cónyuge, pero también con la pérdida de otras cosas. Así que me parece que tenemos que abrir bien los ojos y detectarlo por un lado y poder ayudarlos por el otro. Y a veces hacer búsqueda activa, porque muchas veces en el consultorio no queremos ahondar cuando sabemos que hay una situación que puede generar un duelo para no o sea, para no desencadenar, o sea, para no desencadenar la situación. Pero dado que no es solamente, o sea, el estado de ánimo, que esto puede afectarle absolutamente todos los aspectos de la vida, incluso
el control de sus enfermedades orgánicas y demás. Obvio, obvio, Y es se como deja de que controlar, no quiere saber nada, toma de una manera variada la medicación que tenía indicado. O sea, las posibilidades son bastante amplias. Viste, hay una gama de grises muy importante y tenemos que estar muy atentos, totalmente de acuerdo. Y por otro lado, descartar cosas que requieren una consulta con el especialista más de cerca, que es la depresión bipolar. A veces el paciente cicla no muy frecuentemente, pero a veces está muy enganchado y no puede dormir, eso es muy frecuente. Toman de más benzodiazepinas para poder dormir y después se cae y se da bastantes porrazos. Bueno, situaciones que hay que estar bien atentos. La depresión psicótica, de esa llamamos cuando tiene alucinaciones o ideas delirantes. Ni que hablar que la evaluación del estado de ánimo es incompleta si no evaluamos, aunque sea globalmente, las funciones cognitivas, donde también el paciente puede estar comenzando con un trastorno cognitivo y tener como trastorno de conducta la sintomatología depresiva y las ideas delirantes. Así que tenés que seguirlo de cerca desde ese punto de vista y siempre preguntar si tiene ideas, planes o intentos suicidas, al margen de la gravedad o no de la sintomatología depresiva. En más de una oportunidad, el paciente puede tener síntomas moderados y cuando vos le preguntás te cuenta francamente en detalle lo que le está sucediendo en el contexto de la idea suicida y ahí sí es un criterio desde ya de la consulta en breve, si es posible a la guardia, de psiquiatría. El manejo de la depresión. Bueno, el tratamiento desde ya está muy individualizado en función de sus antecedentes, de la respuesta pasada. Uno siempre va a preguntar qué otra cosa recibió previamente y le fue efectiva. Si hubo algún antidepresivo que se usó y fue efectivo, tenemos altas chances que ahora sea efectivo nuevamente. ¿Mm? La gravedad de la enfermedad también, así como las enfermedades concurrentes. O sea, metemos todo esto en una misma bolsa para intentar individualizar la estrategia de manejo. Bien. Entonces, algo que uno va a intentar prácticamente a todos los pacientes, tratar de incentivar es la actividad física. En este trabajo publicado en JAMA el año pasado, muy interesante es que una caminata rápida, acá se lo damos rápidamente, pues el que lo tiene lo puede ir a buscar si le interesa mucho, 2 horas y media por semana de una caminata rápida al margen del tema cardiovascular, que ya archi lo conocemos, y eso para el estado de ánimo también mejora. Si uno lo hace afuera en un lugar como acá, cabe una parejita acá corriendo así, bueno, obviamente en el medio de un bosque espectacular, pero bueno, a ver, a mí, que obviamente me gusta estar afuera y eso, el hecho de estar afuera, si hay un poquito de luz solar y todo eso te mejora francamente, y esto está vinculado desde el cortisol, endorfinas, endocannabinoides, como lo quieras llamar, depende de las temporadas. En general, esto tiene un beneficio que es muy importante y siempre lo tendríamos que sugerir y lo tendríamos que hacer, las dos cosas. Si vos lo haces, es más fácil, probablemente tu entusiasmo lo puedas transmitir mejor que si no lo haces. O nosotros que venimos en bicicleta y vamos en bicicleta a todos lados, Claudia, que hace el hecho de la bicicleta, por lo menos física, para la bicicleta fija, ¿viste? Quizás es de utilidad, pero bueno, la idea es que hagan actividad física un poco, viene, y que eso está demostrado que tiene beneficio para el tema del estado de ánimo, entre otras cosas. Bueno, entonces, volvemos a esta guía porque no es la misma que yo les mostré hace un ratito, porque esto tiene que ver con el tema de la respuesta. O sea, a ver, si el paciente, uno empieza con alguna medicación, que ya vamos a ver, la que vos quieras, elegiste una medicación,
que fuiste aumentando de a poquito. Esto está tomado a través del STAR-D. El STAR-D es una serie de trabajos muy lindos. Cómo van, cómo vas empezando vos con una medicación y depende cómo te va, vas sumando otra, y así, si cambias, haces un switch a otra medicación o si sumas otra. Entonces está muy bueno, es bueno que lo veas. Acá yo hice una suerte de resumencito y tomé quizás lo más importante para esta charla. Es decir, si vos empezaste con una medicación, le fuiste subiendo gradualmente en el transcurso de 4 semanas la dosis, si no hay respuesta, pensá en otra cosa, saca esa medicación. No va a seguir a ver, si llegaste a citalopram 10 miligramos, citalopram 20, sertralina 50, la cosa no mejoró en ese mes, pensar en otro medicamento. Si disminuiste, o sea, el paciente mejoró de 2 a 4 puntos, hay una respuesta parcial, eso está bueno, porque te da a vos la pauta de que eventualmente seguir escalando en dosis. ¿Mm? Si mejoraste más de 5 puntos, hay una respuesta franca y mantener la misma dosis. Y si bajaste, realmente el paciente tiene un score menos de 5, que es poca sintomatología, poca sintomatología, entraste en remisión, mantenés la dosis, ya vamos a ver cuánto tiempo. Pero bueno, me pareció interesante que lo tengan en cuenta a la hora de ir viendo la respuesta a la medicación. Bien, bueno, primero disculpen que está en inglés, pero globalmente se entiende. A ver, los dos medicamentos de la primera estrategia que utilizamos, que son los inhibidores de la captación de serotonina, que más estudios de alguna manera tienen, principalmente en adultos mayores, el escitalopram y la sertralina. Siempre basándonos en la eficacia por un lado y en la tolerancia por el otro. Quizás acá donde dice citalopram, dosis inicial 10 miligramos, vale la salvedad, lo que uno hace en el consultorio, ese paciente que siempre te dice, no, a mí me caen mal los medicamentos y esto y lo que vos querés inicialmente es que el paciente tolere la medicación. Entonces, quizás no empezás con 10 y empezás con 5. ¿Mm? En general, una sola toma en la mañana. Y siempre acá, como dice lo de la hiponatremia, lo que antes era case porque aparecía de vez en cuando, ahora es de buena práctica siempre tener un sodio basal en el último tiempo, ni que hablar si toma diuréticos, tenerlo, porque si el paciente está en un sodio medio ahí en el límite, rondando los 135, 134, la posibilidad de que disminuya el sodio y que sea después sintomática la hiponatremia es bastante importante, que en general se produce entre el séptimo y 10.º día. Es decir, uno debería, cada cambio de dosis, cada ascenso de dosis, a la semana 10 días pedirle una anatremia. ¿Mm? Ni que hablar si el paciente cuando le aumentamos la dosis empeora los síntomas, no que queda igual, sino que empeora los síntomas, hay que sospechar hiponatremia, y pedirle un análisis. Ok. Entonces, después siempre, hoy por hoy, lo que hacemos es ir viendo las características del paciente. O sea, los SIDS que más utilizamos, que el escitalopram y la sertralina, en general parece paciente, si ustedes me permiten el término, estándar. O sea, tiene depresión, sintomatología de ansiedad, un poco de insomnio, pero sin grandes cosas. Después uno puede ir perfilando un poco el paciente, ya sea a la hora de después de hacer un switch, o sea, un cambio de la medicación porque no fue efectiva, o quizás inicialmente. Por ejemplo, la duloxetina, o sea, es uno de los que más está comprobado que tiene efectos, por ejemplo, beneficiosos en la fibromialgia. Entonces, yo tengo un paciente con sintomatología depresiva y con dolores de tipo fibromialgia, quizás la primera medicación que yo utilice sea esta. No hago el paso, bueno, empiezo con el citalopram o la sertralina y después paso a la duloxetina. Quizás empiezo directamente con la duloxetina. Sí, lo que yo quiero rescatar en esta charla, que es un poco lo que vamos a hablar principalmente, es de la vortioxetina, que cada vez más eh, 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 empiezan a surgir un montón de trabajos nosotros en geriatría somos muy parecidos a los pediatras, o sea,
utilizamos ya lo que ya existe, lo más básico, lo que ya hace años que utilizamos, y cada medicación nuestra, nueva quizás cuesta un poco incorporarla en relación a los potenciales efectos adversos, que no hay mucho trabajo con los adultos mayores, pero me parece que es a través de actividades como este va a empezar cada vez más a sonarnos en nuestros oídos y quizás tenemos la posibilidad de utilizar. En general, las dosis en los adultos mayores, como dice acá, la mayoría son los trabajos son con 5 miligramos, pero cuando vamos a ver, como vamos a ver en las próximas diapositivas, quizás la gran mayoría, las dosis que utilizan son en adultos más jóvenes y de 10 a 20 miligramos, que se tolera bastante bien y quizás las náuseas sea uno de los síntomas un poco más importantes que el paciente pueda llegar a tener. Esto es un poco, lo pasamos rápido con respecto a mecanismos de acción de la vortioxetina que actúa de diferentes maneras en diferentes receptores serotoninérgicos. Así que a veces como, a veces como agonista, a veces como agonista parcial, como antagonista o como inhibidores. O sea, y esto conlleva a que tenga a que tenga diferentes cualidades y quizás yo, lo vamos a hacer más sencillo posible, yo rescato de este gráfico esos efectos indirectos, por ejemplo, con la acetilcolina. Y quizás eso pueda estar vinculado, que el paciente pueda mejorar cuestiones vinculadas con, por ejemplo, con la memoria. Bien. Eh, en este, en este trabajo, en este trabajo, yo les voy a mostrar algunos trabajos que a mí me parecieron que pueden ser de utilidad, que sigue un poco lo que yo les comentaba del STAR-D, que o sea, empiezo con una medicación, si la cosa no anduvo, paso a otro. Bueno, un poquito tiene que ver con esto. En este caso, bueno, se empezaba con bupropion, que ya lo vamos a hablar en un momentito, algunas cositas de bupropion también para que ustedes se queden y lo recuerden. Que ustedes fíjense cómo de bupropión pasamos a la sertralina a la agomelatina y aquí adelante la agomelatina y la vortioxetina. Entonces, el revive, que sería una traducción al español del estudio, fíjense cómo los pacientes con 10 o 20 miligramos, cómo respondieron o hasta los síntomas remitieron, cómo anduvo mejor con la vortioxetina que con la agomelatina. Que la agomelatina básicamente lo que más le utilizamos son cuestiones que tienen que ver principalmente en ese paciente con depresión y trastornos del sueño. En este trabajo me parece muy interesante, donde van analizando y comparando un poco la vortioxetina con diferentes antidepresivos, básicamente parándose en el número necesario de tratar, cuántos pacientes necesitas tratar para que el paciente mejore y cuánto es necesario de ganar, o sea, cuántos pacientes tenés que dar medicación para que tengan un efecto adverso importante. Son los dos parámetros que uno se basa mucho desde el punto de vista clínico a la hora de recomendar una medicación. Para comentarles el número 10, o sea, necesario de tratar, si vos podés tratar o sea, 10 o menos, el medicamento es efectivo, y si los efectos adversos son más de 10 pacientes que vos estás tratando, es algo que está bueno a considerar. Ustedes fíjense, con la vortioxetina, tira el número necesario de tratar 9, o sea, menos de 10, y el número necesario de tratar 43, o sea, va mucho más lejos, necesitas muchos más pacientes, tratar para tener efectos adversos importantes. Así que me parece interesante a la hora nosotros de la elección de esta medicación y que de alguna manera también se va a apoyar en algunos próximos trabajos que vamos a comentar, como es este. Me pareció súper interesante, donde maneja la eficacia comparativa y aceptabilidad de 21 antidepresivos, en el tratamiento de la depresión mayor. Entonces, siempre basándonos en las dos columnas. Eficacia por un lado, o sea, el paciente cómo le fue, y la aceptabilidad que tiene que ver con los
potenciales trastornos, efectos adversos. Yo lo que acá marqué fueron los tres que se repiten en las dos: la agomelatina, escitalopram y la vortioxetina, que se repiten en la columna de mayor eficacia y mayor aceptabilidad. Agomelatina, escitalopram y la vortioxetina, las dos columnas. Entonces, como para también tener, en cuenta, que por un lado, la efectividad fue buena y la tolerancia, también. ¿Mm? Bien. Este es otro trabajo de la vortioxetina en el contexto de la anedonia. Recuerden que ese, era la pérdida del placer en las actividades que previamente el paciente tenía, y que tenía también un efecto beneficioso, o sea, no solamente con el ánimo triste, sino también con la anedonia. Pero acá el punto que en este trabajo básicamente son pacientes hasta 65 años, que era un poco la pata flaca de la vortioxetina, o sea que todavía, hay pocos trabajos con adultos mayores, pero los síntomas son interesantes. Este también es interesante con el escitalopram con respecto a la disfunción sexual, que tiene menor disfunción sexual que el escitalopram. Así que puede también ser una, una opción. También, la sintomatología depresiva asociada con síntomas de ansiedad, también la vortioxetina, en estas dos escalas, la de HAM-A, la de Mitchell de ansiedad, y el otro es una escala de depresión propiamente dicha, la cosa anduvo bien, siempre se lo compara mucho con la gomelatina. ¿M? Y el efecto fue, beneficioso. Y ahora viene quizás una de las diapositivas también a rescatar de la charla de hoy, y que a nosotros nos interesa mucho, que tiene que ver con lo cognitivo, donde la vortioxetina mejoró significativamente en medidas objetivas y subjetivas la función cognitiva en adultos con depresión mayor recurrente, independientemente de su efecto en la mejora de los síntomas depresivos. Es decir, un paciente con sintomatología depresiva que encima tiene queja cognitiva, la vartioxetina mejora sus síntomas depresivos y su cognición también. Esos pacientes inicialmente no estaban dementes, tenían una demencia de base, pero mejoró la cuestión independientemente de la mejoría de un síntoma o del otro. Pero volvemos, la pata flaca es que son entre adultos entre 18 y 65 años. ¿Mm? En este trabajo es del 2014. Y bueno, y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasó si hay trabajos que de alguna manera siguen investigando este tema? Vamos a ir de a poquito. Año 2016, guía canadiense. Dice, el paciente con depresión y, disfunción cognitiva, vortioxetina nivel 1, los trabajos que hay. Nivel 1 de recomendación. ¿Mm? Fíjense, bupropión, los IRS, la clobamida, que usamos poco, bueno, pero nivel 1, o sea, ir empezando a pensar en ir a elegir ese paciente que tenemos en la consulta con sintomatología depresiva y queja cognitiva puede ser una opción, ni que hablar que hay que evaluarlo cognitivamente, seguirlo en el tiempo, eso desde ya. Pero como para tener en cuenta. Seguimos avanzando, año 2021. ¿Mm? En este trabajo, que en realidad es una metaanálisis, como ven, lo interesante acá que ya pacientes con 5 miligramos, que si recuerdan en la diapositiva previa, que era la dosis en los adultos mayores que había. O sea, en los adultos principalmente era con 5, no con 10 o con 20, como son la mayoría de los trabajos, con dosis más bajas. Y ya con estas dosis también habían beneficios, y este trabajo es con adultos mayores, ¿eh? Porque ya en el 21, 22, 23 hay más con dosis más altas. Pero ya con dosis bajas uno ve un beneficio en diferentes escalas. Así que también a tener en cuenta un punto más a tener en cuenta en este grupo. En esta revisión del 22, ya vamos llegando al 23, vamos a ver el 22, también en este análisis,
en este metaanálisis también queda obviamente bien posicionada la vortioxetina en los pacientes con deterioro cognitivo y trastornos depresivos mayores. Eh, así que súper interesante. En definitiva, en definitiva, el efecto de la vortioxetina en el contexto de adultos mayores, y depresión, el tema de la cuestión del trastorno de ánimo que mejora, que puede un potencial beneficio en el manejo quizás de un Alzheimer inicial, no lo sabemos. Así que puede ser me refiero, queja cognitiva. Inicialmente no sabemos si ese paciente está empezando ya con un Alzheimer, puede o no, pero es una opción eventualmente utilizar con cierto beneficio en el contexto del sueño, con pocos síntomas motores, con una neutralidad en la cuestión cardiovascular de potenciales efectos adversos, sí, limitado un poco la interacción droga-droga con anticoagulantes, en eso mucho no encontré. La disfunción sexual no afectaría demasiado. En general es bien tolerado y uno de los síntomas, que también es dosis dependiente, podría llegar a ser el tema de las náuseas, la parte digestiva. Bien, otros acá medicamentos que podemos utilizar, el aripiprazol, hay algunos trabajos que se los puede sumar a los antidepresivos, quizás por su efecto en los receptores dopaminérgicos podría ayudar a mejorar el tema de la anedonia y estimularlos un poco más. El bupropion, que actúa por el mecanismo también de la dopamina, ayuda a estos pacientes quizás con un poco de apatía, pero ojo con el tema de la agitación, que no nos vayamos para el otro lado. Después el metilfenidato también en los pacientes con apatía es una opción. La mirtazapina que usamos mucho en esos pacientes flaquitos, con bajo peso y con problemas del sueño, ya con 7,5 mejoran el tema del sueño y no le tenemos que sumar otros medicamentos. Bien, y ya terminando, bueno, esta diapo, este concepto que yo utilizo mucho, pero para ir recordando un poco lo que hicimos hasta ahora. Nos basamos acá en la curva donde dice normal, o sea, el paciente va bajando, tiene sintomatología depresiva, empezamos con la medicación que ustedes quieran, titurando la dosis, entre 6 a 12 semanas puede llevar esto, fíjense, es un tiempo bastante prudencial, el paciente va mejorando en la respuesta. Esta es otra cala que la jala de Hamilton, pero bueno, el paciente uno siempre le pregunta, ¿viene mejorando o no? Trata del paciente cuando vaya mejorando que no suspenda la medicación, sino aumenta la recaída. Y cuando llegamos a las dosis promedios que él está haciendo efectiva, hay que continuar con la medicación. ¿Cuánto? Por lo menos un año, y en los adultos mayores quizás 2 años, dependiendo de varias cosas, si es el primer episodio o no, si tuvo 2 o 3 episodios previos y hay que dejarla por más tiempo, si el paciente pudo engancharse en actividades extras que le puedan ser beneficiosas para su estado de ánimo, quizás podemos ir bajando la dosis de la medicación, ni que hablar si tuvo ideas, intentos suicidas, va a tener que seguir tomando la medicación desde ya. Bien, entonces, como conclusiones. La sintomatología depresiva es frecuente en todos los ámbitos institucionales, así que tenemos que estar con los ojos bien abiertos para poder reconocerla. Las escalas nos ayudan al diagnóstico y seguimiento, no nos hacen diagnóstico, ¿eh? El diagnóstico es un diagnóstico clínico, ¿no? Pero nos ayudan mucho. El escitalopram, después de todo lo que charlamos hasta ahora, podría ser una de las primeras opciones a utilizar en la depresión, desde ya que uno puede usar las otras también. Acá entran los gustos y costumbres de cada profesional a la hora de la prescripción, pero el citalopram queda bastante bien posicionada por los trabajos que estuvimos viendo, y la vortioxetina surge muy prometedora en los pacientes con depresión y trastornos cognitivos. Bien, bueno, terminamos la charla. Bueno, Claudia, No, eh, te fui interrumpiendo en algunas cosas que muchas veces se repiten, pero uno las repite para que quede el concepto. Eh,
Y dos cosas que también discutimos siempre, pero es importante recordar. Como médicos de atención primaria o como geriatras o como especialistas en geriatría, estamos acostumbrados al tratamiento de los pacientes con trastornos depresivos. ¿Cuáles serían los indicadores o cuáles serían las circunstancias que nos llevan a pensar en también la necesidad de que intervenga el especialista en psiquiatría? Sé que no Bueno, hay un una, pero poco, sí, sí, hubo esa diapo, quizás la pasé media rápida porque es toda una charla en sí, pero a ver, si vos sospechás bipolaridad, si vos sospechás una depresión psicótica, si vos sospechás, el paciente tiene ideas, ideas de suicidio y bueno, ni que hablar, algún plan, desde ya que necesita verlo al psiquiatra. Obviamente, si vos vas tratándolo al paciente y vos ves que el paciente no mejora, ni que hablar que empeora y no está hiponatrémico ni nada de eso, obviamente requiere la consulta con el psiquiatra. O sea, es muy importante nosotros que tengamos, sepamos nuestro límite, ¿no? claro, Nuestro límite a la hora, eh, a la hora de saber cuándo lo vamos a tener que derivar, pero bueno, esas son algunas de las cuestiones, sí, por a eso lo tener en cuenta. señalaba, porque en realidad no hay una situación que uno diga ante esta situación, más allá de algunos diagnósticos, pero también enfatizar eso, que en algún momento uno debe plantearse si no está teniendo éxito en el tratamiento, la, o sea, la posibilidad de la derivación. Y con respecto al tiempo de tratamiento, esto es interesante porque siempre hace mucho tiempo decían, no, 6 meses y está bien, y ahí era cuando empezábamos en la montaña rusa de síntomas, pero también, más allá de la buena evolución y el tiempo, si hay alguna circunstancia o algunas características que nos ayuden a determinar que ya estamos en momento de disminuir la medicación, o sea, de suspender la medicación. Y con respecto a suspenderla, si vos sugerís suspenderla directamente o hacer una disminución progresiva. No, tiene que ser siempre progresivo, siempre tiene que ser progresivo. A ver, uno va individualizando al paciente, ¿sí? A ver, en cuanto a la gran mejoría de los síntomas o no, en cuanto a si se restableció una estrategia social, también empieza a hacer otras actividades y uno va bajando de a poquito la dosis, ¿viste? Como siempre dice, un cuartito de la dosis, quizás cada 2 meses, ¿no? Una cosa así a lo largo, o sea, quizás en el transcurso de varios meses uno va a ir viendo y lo va a ir monitorizando si el paciente si el paciente lo va tolerando, bueno, obviamente de la mejor manera posible, pero sí, 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 desde ya eh, esa es la manera. Perfecto, sí, así como empezamos con bajas dosis y vamos progresivamente, tampoco ser tan bruscos Ah, en las decisiones. totalmente. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, Bien. nada, Bueno, nada más que gracias. preguntar. Ok, bueno, gracias a todos por habernos seguido durante todo este año también. Espero que haya sido todo de gran utilidad. Y bueno, nos volvemos a ver probablemente en marzo del año próximo, que retomaremos nuestros webinars del año próximo. Seguro que van a haber cuestiones novedosas que tratamos de incorporar cada año. Bueno, gracias, gracias Claudia. Y bueno, nos vemos con todos ustedes el próximo año. Hasta el año que Gracias. viene. Chao.